Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Septiembre, mes de la Biblia. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Proyecto Darash. Proyecto Darash. Un espacio de aprendizaje para todos, impartido por el presbítero Carlos René Morales Lara, de la Fraternidad Misionera de María, Emaús Radio. Un encuentro con la palabra de Dios. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar. Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda presentación, a este segundo tema. Para iniciar, quisiera retomar algunos puntos importantes de la lección anterior. La primera era esta concepción de la sinfonía de la palabra de Dios. Se ha hablado justamente de una sinfonía de la palabra, de una única palabra que se expresa en diversos modos, un canto a varias voces. De modo semejante, confesamos que Dios ha comunicado su palabra en la historia de la salvación. Ha dejado oír su voz con la potencia de su espíritu, habló por los profetas. La palabra divina, por tanto, se expresa a lo largo de toda la historia de la salvación y llega a su plenitud en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Entonces, tener en cuenta esta imagen de la sinfonía, es un canto a varias voces. Además, se planteaba la situación de que en muchos ambientes, cuando nos referimos a la palabra de Dios, de inmediato traemos a nuestra imaginación el libro de la Biblia. De hecho, en la liturgia de la palabra, cuando celebramos la misa, después de cada lectura decimos palabra de Dios. Con ello, para muchos cristianos, el cristianismo junto con el judaísmo y el islam suelen ser identificadas sin más como religiones del libro. Después de celebrarse este sínodo de obispos con la temática concerniente a la palabra de Dios, conviene recuperar algunas de las claves esenciales que nos dejó el Concilio Vaticano II sobre esta manera y que aparecen ahora reflejadas en esta exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini. De este modo, descubriremos de una manera renovada que lo cristiano, aún referido a la Biblia, trasciende con mucho los estrechos límites de un libro. Les recuerdo también los materiales que deben tener a su disposición para llevar a cabo esta lección. En primer lugar, el manual del CEPAF, también la Sagrada Escritura, puede ser latinoamericana, de preferencia hemos dicho Biblia de Jerusalén, o mejor aún la Biblia del Peregrino, y no olvidar su cuaderno de notas para escribir sus reflexiones, para llevar a cabo sus actividades, tanto individuales como grupales, o simplemente ir escribiendo el resultado de meditaciones que van a ir realizando en base a textos, ya sea del Magisterio o de la Sagrada Escritura. Damos inicio a esta presentación poniendo nuestra vida en las manos de Dios y pidiendo la asistencia del Espíritu Santo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos para que comprenda el mensaje de la palabra, para que sienta la profundidad del amor divino, para que camine abriendo mis manos a los que necesitan curación y misericordia. Ven, Espíritu Santo, aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores. Dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero. Afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e incapacidades. Ven, Espíritu Santo, yo solo sé que no puedo hacer nada. Acompáñame, guíame, llévame, para que pueda llegar al abrazo del Padre, para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo, para que pueda caminar con los demás con amor, fe y misericordia, con la fuerza, la luz y la ternura que vienen solo de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este segundo tema forma parte todavía de la Biblia en el gran contexto de la palabra de Dios. Mientras que en el primer tema se afrontó la sinfonía de la palabra de Dios, ahora se habla de los grandes ecos de la palabra de Dios, o bien las 5 dimensiones de la palabra. Y se abre esta presentación con esta cita textual de Verbum Domini 7. Como afirmaron los padres sinodales, debemos ser conscientes de que nos encontramos realmente ante un uso analógico de la expresión palabra de Dios. Es necesario, por tanto, educar a los fieles para que capten mejor sus diversos significados y comprendan su sentido unitario. Esta es la idea, que podamos entender el uso analógico de la expresión palabra de Dios. Que la expresión palabra de Dios no solamente se refiere a la Biblia o a la Sagrada Escritura, sino que tiene más connotaciones, tiene más matices que es preciso que nosotros vayamos tratando para ir comprendiendo estos diversos significados y aplicaciones del término. A continuación, el enlace con el primer tema. En el tema anterior descubrimos el significado de la imagen, la sinfonía de la palabra de Dios. Que todas las expresiones de la palabra de Dios proceden de la voluntad de comunicación con nosotros por parte de Dios. A esto le llamamos también revelación. Y en síntesis tienen acá ustedes el esquema de esta presentación. Pueden visualizar ya de entrada las 5 grandes dimensiones de la palabra: la dimensión cósmica, la dimensión cristológica, la dimensión escatológica, la dimensión pneumatológica y la dimensión apostólica y eclesial. Desde luego, el lenguaje resultará para muchos complejo y difícil de comprender. Sin embargo, se darán cuenta que ya cuando comenzamos a tratar a estudiar estos conceptos son bastante comprensibles y aplicables a nuestra vida. Por lo mismo, les invito a que vayan ya acostumbrándose a escuchar estos términos que poco a poco iremos descifrando. En este caso, dimensión cósmica, dimensión cristológica, dimensión escatológica, dimensión pneumatológica y dimensión apostólica y eclesial. Los objetivos de este segundo tema son los siguientes: ayudarnos a retener las dimensiones de la palabra de Dios que de esa sinfonía se derivan, y luego reconocer que el solo de la sinfonía a muchas voces es la palabra encarnada, Jesucristo. Ahora leemos el texto de enseñanza, es decir, el texto
que es como el trasfondo, la base de la reflexión que vamos a ir teniendo en esta lección, en este encuentro, como ustedes quieran llamarle. Y en esta oportunidad se toma el numeral 12 de la Verbum Domini. También ustedes con calma pueden meditar el texto de Juan 1:3 o el Salmo 8. Verbum Domini 12 dice lo siguiente: siguiendo la narración de los evangelios, vemos cómo la misma humanidad de Jesús se manifiesta con toda su singularidad precisamente en relación con la palabra de Dios. Él, en efecto, en su perfecta humanidad, realiza la voluntad del Padre en cada momento. Jesús escucha su voz y la obedece con todo su ser. Él conoce al Padre y cumple su palabra. Nos cuenta las cosas del Padre. Les he comunicado las palabras que tú me diste. Por tanto, Jesús se manifiesta como el Logos divino que se da a nosotros, pero también como el nuevo Adán, el hombre verdadero que cumple en cada momento no su propia voluntad, sino la del Padre. Él iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. De modo perfecto escucha, cumple en sí mismo y nos comunica la palabra divina. Abordemos ahora estas 5 dimensiones de la palabra. Acá les coloco de nuevo estos textos de enseñanza que tendrían que ser como la base de esta reflexión y que sería interesante que ustedes con calma los leyeran y los meditaran. En primer lugar, se habla de dimensión cósmica. Dimensión cósmica. Y uno podría pensar, bueno, ¿y esto qué es? ¿Verdad? Suena como a misterioso, suena como a esotérico. ¿De qué trata esta primera dimensión de la palabra? Una dimensión cósmica. Imagínense que a ustedes les dijeran, mire hermano, mire hermana, explíqueme de qué trata esta dimensión cósmica. Pues bueno, ya la palabra cósmica me trae a la mente la palabra cosmos, que es una palabra griega que se traduce normalmente como mundo, como universo, pero en este caso lo vamos a tomar como creación. Todo el orden creado, eso le podemos decir dimensión cósmica, porque la creación como realidad encuentra su razón de ser en la palabra y está llamada a servirla. Se convierte además, diríamos, en el lugar o el escenario en el cual se desarrolla la apasionante historia de amor entre Dios, que sale al encuentro del ser humano, y que le responde. Esta es la dinámica. En ese escenario, en esa historia, descubrimos admirados que todo está orientado hacia nuestra salvación. La realidad, por tanto, el cosmos, el orden creado, la obra de Dios, se define como criatura de la palabra. Y es ahí donde se desarrolla la historia de amor entre el Creador y sus criaturas. En este sentido, se nos invita a una contemplación particular, la contemplación del cosmos, pero no para quedarnos estupefactos ante él, sino para descubrir mediante esa contemplación el lugar singular que ocupa el ser humano en la creación. Pues en cuanto a hombre y mujer, es imagen y semejanza de Dios. En efecto, se mencionan 4 grandes dones que tienen que ver con la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios: el cuerpo, la razón, la libertad y la conciencia. Esto nos permite reconocer plenamente los dones preciosos recibidos del Creador. No sé si van comprendiendo esta dinámica. Es decir, que mientras yo contemplo el cosmos, yo también voy escuchando la palabra de Dios, y a través de esta escucha, de esta contemplación, no solamente admiración, no solamente ver superficialmente la creación, sino que cuando yo comienzo
a contemplarla, me doy cuenta de lo grande que ha sido Dios con nosotros, seres humanos, y el lugar que ocupamos también dentro de este orden creado. Al haber una manifestación o revelación natural de Dios en este libro de la naturaleza, es posible también el conocimiento natural de Dios, que es el que se realiza a través de la contemplación del cosmos, a través de la contemplación de las criaturas. O sea, yo puedo llegar al Creador a través de la contemplación de las criaturas. Otra consecuencia relevante de esta dimensión cósmica es que hay un plan salvífico. No es que Dios haya creado todo sin un orden, sin una guía, sin un plan, sino que al final de todo hay un objetivo, una finalidad salvífica, que la creación del mundo, del cosmos, no es un accidente, no es algo improvisado, sino que hay un plan establecido de salvación para la humanidad, para todos nosotros. Y este plan salvífico tiene que ver mucho con el misterio de Dios, porque sus planes, su lógica es distinta a la nuestra, y por eso es importante la fe, el abandono, la confianza en su palabra, para que este plan de salvación se lleve a cabo en nuestras vidas. Además, los dones recibidos del Creador son una responsabilidad que se conoce con el nombre de ley natural. Esa ley o principio impreso en el interior del ser humano, que le conduce a hacer el bien y evitar el mal. Ya los mismos judíos hablaban de la Torá interior del Moisés que todos llevamos dentro. En todo esto encontramos también lo que la tradición filosófica llama ley natural. En efecto, todo ser humano que llega al uso de razón y a la responsabilidad experimenta una llamada interior a hacer el bien y por tanto a evitar el mal. Vean que son conceptos que quizá al inicio parecen confusos, pero poco a poco vamos entendiendo de qué trata esta dimensión cósmica. Como recuerda Santo Tomás de Aquino, los demás preceptos de la ley natural se fundan sobre este principio de aspirar al bien, esta llamada interior a hacer el bien y, por tanto, evitar el mal. Por lo tanto, la contemplación del cosmos, de la obra creada por Dios, está ligada a la escucha de la palabra de Dios. Por lo tanto, hagamos el ejercicio, hermanos y hermanas, contemplemos la maravilla de la creación, que nuestros ojos de la fe puedan ver en la creación al Creador de todo, pero escuchemos también la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto que nos capacite para pasar por este mundo haciendo el bien. Experimentemos que por la palabra somos partícipes de la vida de Dios y hemos sido liberados del pecado. Siguiendo con las 5 dimensiones de la palabra, ahora se nos muestra la dimensión cristológica. Y es que esta palabra eterna del Padre ahora se hace presente, toma un rostro, porque ahora es Jesús de Nazaret. La tradición cristiana sostiene desde sus comienzos que el único libro que tendríamos que leer es Jesucristo. Todos los libros de la Escritura hablan de Él y nos conducen a Él. Todos los designios de Dios están contenidos en el libro que es Jesús, porque Él es la palabra encarnada. En Él leemos lo que desde la eternidad Dios quería realizar. Cristo diríamos que es Dios escribiéndose a sí mismo, palabra que se escribe en la humanidad de Cristo. El libro que es Jesús mismo se abrió más en el misterio pascual. De hecho, en el manual se dice que la resurrección de Jesús, este misterio pascual, no es algo que le afecte solamente a Él. En la resurrección Jesús se hace luz, la palabra se hace luz. En Él nosotros podemos vivir en la luz. La resurrección nos hace a Jesús vivo y presente realmente entre nosotros.
Es interesante resaltar que en la tradición patrística y medieval, al contemplar la cristología de la palabra, o sea, esta dimensión cristológica, se utilizaba una expresión bien sugestiva. Se decía: el verbo se ha abreviado. La palabra eterna se ha hecho pequeña, decían, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la palabra esté a nuestro alcance. Y esto significa que esta palabra se encarna, pero también se hace accesible a nosotros, porque ahora esta palabra tiene un rostro. Es Jesús de Nazaret, y como hemos dicho, no solamente se le puede oír, no solamente tiene una voz, sino que tiene un rostro, comenzando ya por la revelación natural en la creación y siguiendo por todo el Antiguo Testamento. Él es el solo, el que le da sentido a toda la obra sinfónica. Desde ella miramos la creación y miramos toda la historia de la salvación. La miramos y la reconocemos alrededor, o teniendo a Cristo como centro de toda la revelación hecha por Dios desde la creación y desde la historia de la salvación. Y a todo este conjunto de elementos es a lo que llamamos dimensión cristológica. Esta es una dimensión importante de la palabra. Dentro de estas 5 dimensiones de la palabra, la tercera es la llamada dimensión escatológica. Y esto quizá para muchos sea un concepto que tenga que ver con catástrofes, con fin del mundo, que tenga que ver con algo que nos llena de terror o de miedo ante lo que pueda suceder. Sin embargo, quiere decir que Jesús, como centro de toda la revelación, es la palabra definitiva de Dios. En otras palabras, Dios nos lo ha dicho todo en Jesucristo. La creación y la historia tendían hacia Él y Él ya vino. Por eso es que decimos en esta dimensión escatológica que Cristo es la palabra definitiva. No podemos ni debemos esperar otra palabra. Él es el primero y el último, dirá Apocalipsis 1:17. Él ha dado su sentido definitivo a la creación y a la historia. Quiere decir que Cristo es la primera y última palabra. A eso se refiere lo escatológico. No tenemos que esperar a que se encarne otra palabra o que venga otra palabra, sino que ya vino. Y esta certeza de que Jesús ya vino, de que la palabra ya se hizo carne, de que Él es la palabra definitiva del Padre, nos invita a vivir en el ya, pero todavía no. Porque antes de que se dé la consumación total, nosotros estamos llamados a vivir en esta realidad de esperanza, de vigilancia, de constancia, de perseverancia. Desde ese carácter definitivo de la palabra de Dios acontecida en Cristo, hay que detenernos también en este tema de las revelaciones privadas y las revelaciones públicas. ¿Qué significa esto? Que quienes tienen su manual, ahí van viendo ustedes que se habla de revelaciones privadas, revelaciones públicas, y qué tiene que ver esto. En el manual se dice que las privadas son llamadas así porque la revelación pública es únicamente la palabra de Dios. Las privadas son revelaciones a un santo, a una santa, a unos niños como en Fátima, a una jovencita como en Lourdes, a una religiosa. En cambio, la revelación pública exige nuestra fe. ¿Esto por qué yo lo recalco y lo enfatizo tanto? Porque puede ser que en algunos momentos ustedes se encuentren con personas que dicen que el Señor les habló y les ha revelado un mensaje. A mí me ha pasado algunas veces, ¿no? Viene la persona y dice: Padre, yo recibí un mensaje de Dios y yo lo que le voy a decir es palabra de Dios. Ok. Por eso es importante abordar este punto de las revelaciones privadas, porque es lamentablemente un fenómeno que va creciendo cada día. El segundo texto procede del Catecismo de la Iglesia Católica, en el que se explica que las revelaciones privadas
no tienen como función completar la revelación definitiva de Cristo. O sea, no tienen que agregarle ya la revelación de Cristo, sino que sirven para ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Ustedes pueden confrontar el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 67. En otras palabras, una revelación privada, por ejemplo la de Medjugorje, la de Fátima, la de Guadalupe, etcétera, no puede ofrecer cosas nuevas en el sentido de que llene el mensaje de Dios. No puede llenar el mensaje de Dios cuando ya se reveló en modo definitivo en la persona de Jesús de Nazaret, sino que su función es ayudar a una mejor vivencia de este mensaje ya revelado definitivamente en Cristo. En conclusión, hay que tener cuidado con estas revelaciones privadas, y no solamente porque me caí de la cama, porque soñé cosas o porque vi cosas, entonces yo ya comienzo a decir que Dios me habló, etcétera, sino que eso tiene que reunir todo un proceso. Pero si no me lleva a Cristo y me lleva solamente a idolatrar o a poner al centro la persona que, entre comillas, ha recibido esta revelación, quiere decir que ahí no vamos por buen camino, sino que ya sabemos que todas estas revelaciones nos tienen que llevar, nos tienen que orientar a enamorarnos, a apasionarnos más de la revelación de la persona de Cristo. Abordamos ahora la siguiente dimensión de la palabra, la dimensión pneumatológica. Ustedes dirán, ¿esto qué significa pneumatológica? En palabras sencillas quiere decir la misión, la acción del Espíritu Santo en relación con la palabra divina. En efecto, no se comprende auténticamente la revelación cristiana sin tener en cuenta la acción del Paráclito, la acción del Espíritu Santo. El mismo Espíritu, ¿se acuerdan?, que habló por los profetas, sostiene e inspira a la iglesia en la tarea de anunciar la palabra de Dios y en la predicación de los apóstoles. Es el mismo Espíritu, finalmente, quien inspira a los autores de la Sagrada Escritura. Por eso es que el Espíritu Santo, la participación que tiene en el proceso de revelación de la palabra divina, no podía al margen. Por lo mismo, ante esta importancia que tiene el Espíritu Santo en relación a la palabra divina, los padres sinodales han querido resaltar la relevancia de la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y en el corazón de los creyentes en su relación con la Sagrada Escritura. Por eso es necesario que nosotros pidamos antes de cada lección, antes de cada tema, la asistencia del Espíritu Santo, porque sin su ayuda nosotros lo único que vamos a hacer es tomar un libro como que fuera de historietas, de novelas, y no vamos a ver realmente la profundidad, la riqueza que la Biblia contiene. El manual también resalta esta misión del Espíritu Santo en relación con la palabra de Dios y distingue algunos niveles. Primero, desde el misterio mismo de la Trinidad. La comunicación que Dios hace de sí mismo implica siempre la relación entre el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo y el Espíritu son las dos manos del Padre, decía San Ireneo. También se puede notar la acción del Espíritu Santo desde la misma creación, desde la misma historia de la salvación, desde la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús también, desde la presencia del Espíritu Santo en la iglesia al sostenerla en la tarea de enunciar la palabra de Dios y en la predicación de los apóstoles, y desde luego en la inspiración de los autores de la Sagrada Escritura. Finalmente, dentro de estas 5 dimensiones de la palabra, distinguimos esta dimensión llamada apostólica y eclesial. Para comprender esta dimensión apostólica y eclesial, es preciso que nosotros entendamos
qué significa tradición apostólica y qué significa tradición de la Iglesia. La tradición apostólica, en pocas palabras, diríamos que es la transmisión del mensaje de Cristo llevada a cabo desde los comienzos del cristianismo por la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. A eso le llamamos tradición apostólica, que luego ellos confirman a sus sucesores y de ahí también nace la tradición de la Iglesia. En resumen, podríamos decir que la tradición apostólica es el proceso de transmisión del cristianismo puesto en marcha por los apóstoles. El contenido o objeto de la tradición apostólica es lo que ellos recibieron de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando aquí hablamos de tradición con mayúscula, nos referimos siempre a la tradición apostólica, a la tradición de la Iglesia. No debemos confundir la tradición apostólica con la tradición en minúscula, que en general se refiere a costumbres, ideas, modos de vivir de un pueblo y que una generación recibe de las anteriores. Una tradición de este tipo es puramente humana y puede ser abandonada cuando se considere inútil. Así Jesús mismo rechazó ciertas tradiciones del pueblo judío. Por ejemplo, dice: ustedes incluso dispensan del mandamiento de Dios para mantener la tradición de los hombres, dice en Marcos 7:8. La tradición apostólica se refiere a la transmisión del Evangelio de Jesús, no a cualquier cosa. Jesús, además de enseñar a sus apóstoles con discursos y ejemplos, les enseñó una manera de orar, de actuar y de convivir. Estas eran las tradiciones que los apóstoles guardaban en la Iglesia. Por tanto, podemos decir que Jesús mandó predicar, no escribir su Evangelio. Jesús nunca repartió una Biblia. El Señor fundó su Iglesia asegurándole que permanecerá hasta el fin del mundo. Y la Iglesia vivió muchos años de la tradición apostólica sin tener los libros sagrados del Nuevo Testamento. Y que solamente una parte de esta tradición oral fue puesta por escrita por los apóstoles y los demás evangelistas. Por esta razón, la Iglesia siempre ha tenido una veneración muy especial por las divinas escrituras, por las sagradas escrituras, porque fue dentro de la tradición de la Iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento, bajo su autoridad apostólica, desde luego. Además, la Iglesia vivió muchos años sin Nuevo Testamento, el que se terminó de escribir en el año más o menos 97 después de Cristo. Y también es la Iglesia la que en los años 393 al 397 estableció el canon o lista de los libros que contienen el Nuevo Testamento. Por tanto, si aceptamos solamente la Biblia, sola escritura, ¿cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? La Biblia, en efecto, no contiene ninguna lista de ellos. No tenemos nosotros un texto que diga cuáles son los inspirados y cuáles no son los inspirados. Fue la tradición de la Iglesia la que nos transmitió la lista de los libros inspirados. En conclusión, podemos decir que la Iglesia no saca solamente de la Escritura la certeza de toda la revelación divina. La tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas. Además, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, a los obispos en comunión con el Papa. Finalizamos este tema exponiendo las diferentes actividades que ustedes tienen que realizar, sea a nivel individual o grupal. Primero, después de leer el tema detenidamente, escribe en tu cuaderno de notas lo que no has comprendido, tus dudas y qué cosas han quedado claras. 2. Lee detenidamente Juan 1:18 e intenta explicar por qué la Iglesia afirma que Jesús es la palabra eterna y definitiva de Dios. Lee detenidamente Juan 1:18 e intenta explicar
¿Por qué la Iglesia afirma que Jesús es la palabra eterna y definitiva de Dios? 3. Ver si has aprendido a distinguir bien entre revelación y transmisión de la revelación. En las actividades grupales, comenta brevemente en unos 5 minutos cada una de las dimensiones de la palabra y con tu equipo procura hacer un resumen de cada una de ellas. En grupo, dialogar sobre transmisión oral y transmisión escrita y dónde encaja ahí la Sagrada Escritura. Y como puntos de evaluación tenemos estos. En la creación, ¿podemos también descubrir a Dios? Escribe y razona tu respuesta. En la creación, ¿podemos también descubrir a Dios? 2. De las dimensiones de la palabra de Dios, ¿cuál es la central y por qué? Escribe tu respuesta. De las dimensiones de la palabra de Dios, ¿cuál es la central y por qué? De estas 5 dimensiones que acabamos de tratar. Y para seguir descubriendo, leer los numerales 8 al 16 de la Verbum Domini. Cerramos esta lección, este encuentro, este tema con nuestra oración final. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Santo, estamos rodeados de ruidos y voces. Estamos cansados de escuchar palabras sin verdad, sin el calor de la intimidad personal, sin la eficacia del amor comprometido. Tú, Señor, nos hablas con una palabra nueva. Por eso queremos escucharte, porque tu palabra nos muestra la verdad, nos revela la eficacia de tu amor, nos ofrece la participación de tu misma vida. Dios Padre nuestro, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Te ofrecemos un corazón pobre y abierto. Siembra en nosotros tu palabra, que tu Espíritu Santo la haga fecunda, como en el seno de María, la Virgen y Madre de Jesús. Y seremos en el mundo el eco de tu voz, la proclamación de tu Evangelio. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad, y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que chapodar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia que hace crecer nuestras milpas,
que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.